Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a orar por un momento, pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas en esta noche. Maravilloso y eterno Dios Todopoderoso, eterno Rey, en esta noche estamos delante de tu presencia, pidiendo que tu maravillosa palabra nos hable. Espíritu Santo, tú conoces cada vida, cada persona que está en este lugar. Habla a nuestra necesidad, Señor. Habla a cada vida, maravilloso Rey Celestial. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Te pedimos que tu palabra penetre como espada de dos filos, Señor. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y te agradecemos en esta noche, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Yo estoy leyendo en una versión, la versión Dios habla hoy. De pronto su versión es la tradicional y van a cambiar algunas palabras, pero es lo mismo. El versículo 1 dice de la siguiente manera: algunos días después Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabía frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. En esta historia quiero tocar tres grupos de personas. Y de pronto en esta noche tú te vas a identificar con un grupo de personas que está en esta historia. Jesús llega a Capernaum y, como siempre, haciendo cosas extraordinarias. Y dice la historia que era tanta la cantidad de personas que habían en esa casa que aún salían fuera de la puerta de la casa. Y el primer grupo de personas a las que quiero hablar en esta noche es a los que tienen una necesidad. De pronto ese sea tu caso. Y ese grupo lo representa el paralítico, una persona con una necesidad física aparentemente, pero también espiritual. De pronto ese sea tu caso, tienes una necesidad, tienes una situación en particular, una situación que te está causando dificultades, o quizás te has sentido abandonado por Dios en esa situación o en esa necesidad. Dice que había un hombre paralítico, un hombre quizás sin esperanza de recibir sanidad, un hombre que por ninguna circunstancia, por ninguna situación veía venir la bendición de Dios sobre su vida. Pero mira cómo es de lindo el Señor. Dios permitió que un grupo de personas fueran movidos a misericordia.
Y dice la historia que fue llevado entre 4. Y cuando estas personas llegan al lugar donde está Jesús, se encuentran con un problema, una situación que no se esperaban. Había tanta gente en el lugar que era imposible llegar hasta donde estaba Jesús. De pronto tú en esta noche estás diciendo: es imposible, mi situación nadie la puede resolver, mi situación es insostenible. Pero Dios es Dios de los imposibles. Dice la historia que estos 4 personajes o estos 4 amigos no les importó, no les interesó qué dijera el dueño de la casa, y literalmente rompieron el techo de esta casa y bajaron a este hombre por esa abertura. Escucha, mi amado hermano. Y dice que Jesús, al ver la fe de los 4 amigos, no vio la fe del paralítico, vio la fe de estos 4. Le dice al paralítico, a una persona sin esperanza, a una persona que no tenía solución a su necesidad: levántate y anda. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros como iglesia, amado hermano. En eso, ayer conversaba con mi esposa y me decía que muchos años atrás el Rodadero era diferente y que la iglesia, escúcheme, la iglesia Centro Bíblico Rodadero ha influenciado en el cambio del Rodadero y de la ciudad. Veo por las paredes muchos recuerdos, fotografías del pasado. Y cuando yo veo a estos 4 personajes ayudando a un hombre sin esperanza, me habla a mí como persona, como creyente, como hijo de Dios, cuánta influencia podemos tener nosotros en el lugar donde estemos o donde Dios nos ha colocado. Podemos cambiar el ambiente espiritual y el ambiente físico del lugar donde estamos nosotros con nuestra fe. Porque allí en la historia vemos que Jesús vio la fe de los 4. No vio la fe del paralítico. No vio que si ese paralítico creía en él o no. Simplemente Jesús fue movido por la fe de estos 4 hombres que no les interesó solucionar esta situación adversa que tenían delante de ellos y romper un techo con tal que este hombre estuviera a los pies de Jesús. Y esa debe ser, amado hermano, tú que me escuchas, nuestra posición, nuestra situación. Nosotros como iglesia tenemos que influenciar con nuestra fe para ayudar a aquellas personas que están sin esperanza y que quizás tienen una necesidad que solamente Jesús puede solucionar. Amén. El segundo grupo de personas que encontramos en esta historia es la iglesia. Es la iglesia. ¿Y por qué? La historia narra que estos 4 que llevaron al paralítico, cuando se enteraron que Jesús estaba en casa, ellos no fueron solos. Ellos fueron a buscar una persona que necesitaba.
un milagro, que necesitaba una situación especial en su vida. Y normalmente como iglesia estamos preocupados porque Dios supla nuestras necesidades. Y es bueno que como cristianos oremos a Dios, pero entendiendo, amado hermano, que así como tú quieres que Dios supla tus necesidades, Dios también quiere suplir las necesidades de otras personas. Y estos 4 representan la iglesia. Estos 4 no fueron solos, sino que fueron a buscar a alguien que necesitaba un encuentro con el Señor. Hoy todos los que estamos en el templo somos cristianos, pero por un momento, ¿cuántas personas conoces tú que están en una situación adversa, quizás una enfermedad, quizás sin empleo, quizás con una situación de familia desintegrada, quizás desesperado, aún con deseos de suicidarse? Pero muchas veces venimos al templo a donde está Jesús solos. Y estos 4 llevaron a un paralítico que no tenía fe. Y el Señor obró un poderoso milagro en este hombre. Y nosotros, mientras tanto como iglesia, preocupados por que Dios haga o obre un milagro en mi vida. Y qué bendición que Dios siempre bendice a sus hijos, pero tenemos que tener o entender que de la misma manera hay muchas personas que necesitan tener un encuentro con el Señor. Por un momento medita. Quizás tienes un vecino, un amigo. Quizás tienes un hermano que hace mucho tiempo no viene al templo. En este momento viene a mi mente un pastor de la selva. Un día mi esposa saliendo en la comunidad donde estamos trabajando, había un pastor que tenía una enfermedad parecida a la leishmaniasis. Sus piernas estaban vueltas llagas, no podía caminar, tenía más de 1 año que no trabajaba, su familia estaba padeciendo necesidad. Y la iglesia, escúcheme, la iglesia, ninguno de los hermanos y pastores de la región se había dado ni siquiera para irle a visitar a este hombre. Y el día que mi esposa me invita para que vayamos a visitar y llevarle un mercado al pastor, este hombre comenzó a llorar, este hombre comenzó a quebrantarse y nos dijo: cuánto he anhelado que alguien me visite, cuánto he anhelado que alguien venga y vea por lo que estoy pasando. Pero muchas veces como iglesia solo estamos interesados en que Dios haga algo en mí. Pero Dios quiere obrar en ti, pero también quiere obrar en el que no le conoce o en el que se ha apartado de él. Así que, amada iglesia, necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Y el tercer grupo de personas, escúchenme, voy a volver nuevamente aquí a la palabra. El tercer grupo de personas son, yo los he titulado, los que están enojados con Dios o con el hombre. ¿Por qué? Acompáñenme a la palabra, por favor. Versículo 6 dice de la siguiente manera: algunos maestros de la ley que estaban allí sentados
pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Allí en ese lugar donde estaba Jesús había un tercer grupo, los enojados con Dios, porque Dios mismo estaba en ese lugar. Jesús mismo era Dios. Y los maestros de la ley estaban enojados contra Jesús, porque Jesús había sanado a un paralítico. Y quiero tomar una frase que usa nuestro pastor Jorge: hay gente que es más incómoda que una piña debajo del brazo. Tú tratas de acomodarlos, nada les gusta, todo lo critican, se enojan por todo, y a veces nos enojamos con Dios mismo, o con algún hermano, o con alguien. Y este grupo de fariseos, de maestros de la ley, estaban irritados contra Jesús. Amado hermano, que eso no sea nuestro caso. No podemos pelear contra el dador de la vida. No podemos enojarnos contra el Dios que nos dio la existencia. Quizás, escúcheme, te has enojado porque quizás Dios no ha hecho lo que tú le pediste que hiciera. Quizás te has enojado con Dios porque no llegó en el momento que tú estabas esperando que Él llegara. Quizás te has enojado con Dios porque no cumplió supuestamente lo que te dijo un hermano. Quizás sea tu caso. Pero Dios sigue siendo Dios, así tú estés enojado. Y que ese no sea nuestro caso, amados hermanos. Que ese no sea tu caso, de estar en el grupo que están enojados. Voy a usar una palabra que se usa en Perú. Allá se dice rabiarse. Está rabioso. Y este grupo criticaba a Jesús. Le molestaba que Jesús hiciera algo, un milagro, un portento, un prodigio. Eso le fastidiaba a este grupo de personas. Y Dios no quiere, amada iglesia, que en nuestro corazón haya o albergue resentimiento, amargura, desazón, desaliento por lo que quizás supuestamente Dios no ha querido hacer. Quiero que te preguntes, amada iglesia, ¿en qué grupo estás? ¿En el de la necesidad? ¿En el grupo de la iglesia que se preocupa por la necesidad del otro, porque el otro también conozca y reciba lo que tenemos? ¿O en el grupo de los enojados? ¿En el grupo de los que se incomodan por todo? ¿En el grupo de los que nada les satisface, nada les llena? Pregúntate en esta noche, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Dónde estás parado? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la pastora desde el domingo me enteré que vamos a orar por las peticiones en el altar familiar. Pero déjame decirte, amados hermanos,
Tú eliges si Dios obra en tu vida o no. Dios está dispuesto a hacer cosas portentosas en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros decidimos si eso ocurre en nuestras vidas. Dios quiere bendecir y llevar a la iglesia hasta donde ni siquiera nos hemos imaginado. Pero es nuestra decisión. Es tu decisión, mi decisión. ¿Qué actitud voy a tomar frente a Jesús? ¿Me voy a comportar como aquel que tiene necesidad, que me siento abandonado por Dios? ¿Me siento desamparado? ¿Dios no se interesa en mi necesidad? ¿O voy a ser aquel grupo de personas que, además de recibir las bendiciones de Dios, quiere que otros también experimenten eso? ¿O voy a estar en el lugar de los enojados, de los opositores, en el grupo de los que nada les llena, les satisface? Pregunta en esta noche: ¿qué actitud vas a tomar frente al Señor? Amada iglesia, Dios quiere llevarnos a transformar a esta ciudad, a Colombia y al mundo entero. Dios quiere hacer cosas portentosas con cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a decirle: Señor, yo quiero? Y en esta noche quiero pedirte que inclines tu rostro y te coloques sobre tus pies, por favor. Yo no conozco tu vida, pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Él conoce tus pensamientos. Él conoce lo que tú hablas y lo que tú piensas y lo que tú dices. En esta noche, piensa en qué grupo estás. Piensa en este momento que estás así como estaba ese paralítico allí frente a Jesús, con una necesidad, con un problema, con una situación difícil que ningún hombre puede solucionar. Pero estás frente al Hijo de Dios en esta noche. Estás frente al Todopoderoso. Estás frente a aquel que te dio la vida. Háblale en esta noche al Señor. Exprésale con tus palabras y dile tu condición y dile tu situación. Maravilloso Rey Celestial, estamos ante tu presencia, Dios Todopoderoso, reconociendo, Dios, nuestra condición, reconociendo, Señor Dios Todopoderoso, que solo tú
tienes el poder, la autoridad. Solo tú tienes ese poder para obrar en esta circunstancia, para obrar en esta situación de mi familia, para obrar en esta circunstancia de enfermedad. Maravilloso Rey Celestial, en este día estamos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, reconociendo, Dios, que solo simplemente nos ha interesado, Señor, que tú traigas satisfacción a mi necesidad, Dios. Y creo que tú, Señor, tu voluntad es bendecirnos. Tu voluntad, Señor, y tu deseo siempre es que estemos bien, Señor. Pero ayúdame a ver más allá, Dios. Ayúdame a ver más allá, Dios Todopoderoso. Ayúdame a tener misericordia, Dios Todopoderoso, y aquel que no ha tenido la oportunidad que yo tengo, Señor, que no ha tenido la oportunidad de estar frente al Hijo de Dios, de aquel que no ha tenido la oportunidad de estar junto a su presencia, Dios Todopoderoso. Maravilloso Rey Celestial, si hay algo en mi corazón, si hay enojo contra ti, Señor, porque quizás no has hecho lo que yo pensaba que ibas a hacer, porque quizás no has hecho lo que yo esperaba, Señor. Me he enojado contra ti, Señor. He guardado, Señor, enojo en mi corazón, porque creo que no te interesa mi situación, porque creo, Señor, que tú no has cumplido tus promesas, Señor. Pero hoy, Señor, yo renuncio, Padre, quizás al enojo, a la ira, Señor, que he guardado quizás en mi corazón contra ti, Señor. Pero hoy, Dios Todopoderoso, reconozco que tú eres el Dios eterno. Reconozco que tú eres el fiel, el verdadero, Señor. Reconozco que en ti hay tal poder. Reconozco que en ti hay, Señor, tal autoridad, Señor, para suplir y para bendecir mi vida en este día, Dios eterno. Damos gracias en este día, Señor, por tu misericordia, Dios, por tu bondad, maravilloso Rey Celestial, porque tú eres grande y maravilloso Rey Celestial, porque tú eres eterno, Dios eterno, maravilloso Rey Celestial. Amado hermano, si hay alguna situación que tú crees imposible, que crees que no hay solución, en esta noche yo quiero orar por ti. En esta noche, por esa situación que crees imposible, por esa situación que crees que nadie tiene la solución, hoy el Señor está en este lugar. Hoy su presencia está aquí con nosotros. Y Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Si esa es tu situación o tu caso, yo quiero orar por ti. Si hay una situación entre tu familia que crees que no tiene solución, Dios quiere obrar algo, quiere transformar esa situación, quiere obrar de una manera extraordinaria en tu familia. Maravilloso, eterno Rey Celestial. Hoy, Dios Todopoderoso, aquí está el altar, amado hermano, abierto. Maravilloso Dios, eterno Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que hoy estamos delante de ti, Señor, el dador de la vida, Señor, el todopoderoso, el precioso, el eterno, Señor. Y quizás como ese grupo, esa multitud, Señor, que se agolpaba para escuchar las palabras del Maestro, que se agolpaba para escucharlos, para ver los milagros de Jesús. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor,
Hoy venimos ante ti, Dios Todopoderoso, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor, reconociendo, eterno Rey Celestial, que sin ti nada somos, Señor. Maravilloso Rey Celestial. Y el Señor te dice: cree, cree, cree. Porque quiero hacer grandes cosas en tu vida. Esa situación que has creído imposible de solucionar, ese problema, hoy yo lo tomo en mis manos. Esa situación familiar, hoy yo la transformo. Maravilloso Espíritu Santo, precioso Dios, glorioso eres tú, Señor. Oh, precioso Dios, Espíritu Santo, tú conoces, Señor, tú conoces cada vida, Señor, tú conoces cada corazón en este lugar. Precioso Dios eterno, bendito Rey Celestial, maravilloso Dios, Espíritu Santo, tú conoces cada necesidad en cada una de estas personas. Tú conoces, Dios, hoy Dios de los cielos, tú eres, Señor, tú eres el Todopoderoso. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por sanidad para aquel que está enfermo, Señor. Oramos en este momento, Dios de los cielos, para que tú obres un milagro en el que necesita sanidad sobre su cuerpo. Señor Dios Todopoderoso, visita a aquel que está en los hospitales, Señor, en las habitaciones, desahuciado, en el nombre de Jesús. Mira a aquel que está pidiendo por la vida de un familiar, Señor. Mira a aquel que necesita, Dios, que tú sanes su cuerpo. Maravilloso, eterno Rey Celestial. Mira a aquel que tiene problemas. Oh, sí, Señor. Oh, precioso Dios, en este momento, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Oh, sí, Señor. En este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. Sí, Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, Señor, tu presencia, tu presencia. Jesús, en lo que harás en mí, quiero en ti, Jesús, en lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Oh, sí, Señor. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, Créelo, hermano. Dios está orando. milagroso Señor, Dios está manifestando su gloria. quiero Jesús se está paseando, de Señor, tu y está interesado en presencia. esa situación, en esa circunstancia, en esa necesidad. Oh, precioso Dios. Los que Bendito Dios estamos Todopoderoso. aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en
honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Oh, Padre, creo en ti, Señor, en lo que estás haciendo, en lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú has prometido, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tú obrarás cosas nuevas en nuestras vidas, Señor. Tú mostrarás tu gloria nuevamente, Señor. Tú derramarás vino nuevo en nuestras vidas, Señor. Maravilloso Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Bendito eres tú, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, el honor, la majestad, la autoridad, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, amado.